Perfecto. Bienvenidos y bienvenidas al curso de Introducción al Antiguo Egipto, Arqueología, Arte y Lengua. Mi nombre es Pablo Jaruf, soy el secretario académico del instituto, del querido y viejo Instituto de Historia Antigua Oriental, que bueno, comienza como centro de estudios ya en 1962, pero bueno, a los pocos años adquiere el estatus de instituto, y desde siempre, producto de su fundador, que fue Abraham Rosenwasser, tuvo una línea muy importante en egiptología, significando, digamos, un aporte relevante para la disciplina desde nuestro mundo, desde América Latina. Y la verdad es que más allá de que siempre, aunque de manera entrecortada, hubieron cursos sobre Antiguo Egipto y sobre lengua, nunca hubo una propuesta de estas características que justamente aparece por el contexto de la pandemia y de la virtualidad. Este año tuvimos la segunda jornada de investigación del instituto y la gente que participó había llenado un formulario en donde manifestaban su interés. Distintas cosas, ¿no? Manifestó ahí el público que participó de las jornadas, pero la gran mayoría, sin duda, es una tendencia a la alza, de, bueno, cursos vinculados con el Antiguo Egipto. Y afortunadamente tenemos masa crítica en el instituto como para poder satisfacer, ¿no?, esa demanda. Por eso es que comenzamos a pensar en esto, que es el primer curso de muchos más. Ustedes habrán dado cuenta, quizás un error de cálculo nuestro, de pensar que, bueno, naturalmente había interesados, pero no tantos. Calculamos tener la inscripción abierta 1 o 2 semanas, pero en 24 horas se anotaron 350 personas. Aquí podemos decir, están aquellos que estuvieron conectados el minuto cero y se lograron anotar en esa primera hora milagrosa en la que entraron, muchos quedaron afuera lamentablemente, muchos muy enojados, ¿no es cierto?, se acordaron de nuestros familiares, algunos allegados, pero digamos, la enorme demanda, es decir, el enojo también demuestra el enorme interés, lo cual también es positivo, que la gente se enoje, y vamos a volver a repetir esta propuesta el año que viene, pero para toda la gente que esté cursando este curso, muy seguramente esto sirva de base para el día de mañana hacer cursos más específicos, no que sea todo junto sobre arte, arqueología y lengua, sino por ahí algunos más específicos. Y ojalá el día de mañana, pasa que esto lleva tiempo y ya escapa un poco del ámbito del instituto para pasar a otras áreas de la Facultad de Filosofía y Letras, pero tenemos como objetivo en algún momento generar la carrera de especialización o, bueno, el nivel que sea de posgrado, ¿no?, en egiptología en Argentina, lo cual sería también toda una novedad. Merecida, ¿no?, para la larga tradición de la egiptología en nuestro país a la que yo hacía referencia. Así que bueno, esta es una nueva propuesta experimental, si se quiere. Confesamos que fácil el 80-90% de la gente que se inscribió no la conocemos o por lo menos no la logramos identificar con nombre y apellido. Ahora que veo algunas caras, algunos sí los reconozco. Con lo cual, digamos, estamos abriendo algo para un nuevo público, para nosotros. Así que, digamos, también nosotros vamos a aprender trabajar de esta manera, porque solemos estar encerrados en nuestras casas, leyendo trabajos científicos, haciendo papers. O sea, no estamos acostumbrados por ahí de intercambio con un público tan amplio y tan diverso como es usted, y sobre todo, aquí, bueno, ahora dentro de un rato lo presento, ¿no?, a Marcelo, pero Marcelo bien sabrá, en la carrera de Historia, a la gran mayoría no le interesa el Antiguo Egipto, a decir verdad, ¿no es cierto? Aquí tenemos la suerte de que tenemos 100 personas participando, sedientas por conocer Antiguo Egipto. Así que, digamos, es una alegría enorme para nosotros, donde, digamos, nos da gusto porque lo que es nuestra vida, digamos, también es el interés para todos ustedes. Más adelante, a lo largo del encuentro de hoy, que hoy no es una clase, hoy es un encuentro de apertura, con una dinámica distinta. Después, Belén, Sebastián y Diego van a explicar mejor, digamos, de aquí en adelante cómo se va a manejar el curso. Lo que sí, digamos, estoy obligado ya desde el minuto 1 a pedirles que, bueno, cuando se conecten,
pongan su propio nombre, ¿no? Para conectarse, porque de esa manera vamos a poder, dos cosas. Primero, tomar listas, si se quiere, para verificar quién se está conectando o no. Y además, por esto mismo, como sabemos que mucha gente quedó afuera y sabemos que seguramente se va a hacer nuevo espacio, entonces, si vemos que hay un grupo de gente que no se está conectando o que no va a participar, le vamos a dar la chance entonces a esa gente que se quedó afuera para que se sume el próximo encuentro o el otro. Así que es muy importante el tema del nombre, porque no solamente nos ayuda a nosotros, sino que también pueden ayudar a los compañeros que se quedaron afuera eh, a, a incorporarse, ¿no es cierto? Eh, Creamos un grupo de Facebook, después le vamos a pasar los datos, que sirva de un medio, digamos, de comunicación semanal, eh, así como también una carpeta en Google Drive con materiales, con lecturas sugeridas. Esto lo vamos a volver a repetir. Después aquí los docentes a cargo lo van a explicar mejor. Y también algunos criterios mínimos de organización para que ustedes puedan aprovechar este curso o cada uno de los encuentros, ¿no es cierto? Hay un límite, como decíamos antes. Primaron aquí varios factores. O sea, un factor, si se quiere, pedagógico, de no acumular tanta gente, por la simple razón de que, bueno, queremos que cada uno trate de aprovechar al máximo la propuesta, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Pero también hay otras realidades, si se quiere, presupuestarias, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el número que tomamos, que es un número grande, de 100 como límite para hacer un curso de primera experiencia, ¿no? De estas características. En función de esto veremos si el día de mañana hay que hacer cursos más grandes o cursos más chicos, ¿no es cierto? Eso para explicar un poco el tema del límite. A ver, los tres docentes con los cuales ustedes van a trabajar a lo largo de este curso, en primer lugar está Belén Daiso, doctoranda de la Facultad de Filosofía y Letras, pero ella viene de la carrera de Antropología con Orientación Arqueológica, título largo, hay que resumir, arqueóloga, ni más ni menos, que hace bastante tiempo viene trabajando temas de Egipto, sobre todo el tema del mundo de lo funerario, particularmente momias, nada más y nada menos, y actualmente está investigando el periodo, si se quiere, final de la prehistoria, final del predinástico, vínculos entre Egipto y Palestina. Así que yo creo que Belém está hace varios años, 24 horas, 7 días a la semana, con el tema de Egipto. Y bueno, a su cargo va a estar el tema de la arqueología, ¿no? Que es su profesión. El segundo docente es Sebastián Maidana, otro doctorando de nuestra institución, becario de la Casa de Estudios y también ayudante en el instituto, histórico ayudante en el instituto. En su caso, está ampliando los temas de su tesis de licenciatura, que tienen que ver con el mundo de lo animal, las representaciones de todo aquello que tiene que ver con animales salvajes, domésticos, en las representaciones. A ver, su tesis de investigación tiene que ver también con el periodo predinástico, pero al tratar temas que, a grosso modo, podemos llamar arte o artísticos, naturalmente que ha tenido que profundizar no solamente en teoría del arte, sino en el arte de toda la civilización egipcia, ¿no? Desde el predinástico, si se quiere, hasta el periodo romano, aunque no sé ahí en cómo viene el asunto. Así que, digamos, repito, doctorando, últimas páginas, según entiendo, quedan para finalizar esa tesis. Así que también, digamos, otra persona ultra especializada en los estudios sobre Egipto y particularmente, como decía, arte egipcio. No solamente durante el periodo histórico, sino también prehistórico, en una visión de larga duración. Y bueno, y luego tenemos a Diego Santos, docente de la Universidad Pedagógica Nacional, pero también docente de una infinidad de cursos, seminarios en distintos centros. Ahora mismo, en pocas semanas, arranca también con un curso de posgrado en la Universidad de La Plata. En su caso, su pasión son las lenguas antiguas, no quepa la menor duda, sus conocimientos no solamente se circunscriben al egipcio antiguo, sino también a otras lenguas de la antigüedad, y es por eso que ese conocimiento en distintas lenguas va, digamos, a ofrecer, les permite a ustedes conocer una base, si se quiere, ¿no es cierto?, de las lenguas antiguas y sobre todo de los sistemas de escritura antiguos muy distintos, naturalmente, del presente. Así que, digamos, también sus conocimientos van a sumar muchísimo
para este curso. Así que estos son los 3 docentes que lo van a acompañar a lo largo de este cuatrimestre. Pero ahora, para comenzar este primer encuentro, no podía ser de otra manera. Nos acompaña Marcelo Campaño, que además de ser secretario de investigación de la facultad, ¿no es cierto?, de la cual dependemos los distintos institutos, es un reconocido egiptólogo, no solamente de Argentina, sino de habla hispana, y me animaría a decir en distintas partes del mundo. Todos los años, de una u otra manera, ya sea presencial o virtual, participa en congresos en Egipto, en España, en Francia, ocasionalmente en Estados Unidos o en alguna otra parte del viejo mundo. Y si bien yo sé que no le gusta que le digan tanto egiptólogo, ¿no? Porque eso medio que lo lleva al campo del anticuarismo, es decir, le gusta reflexionar sobre la sociedad antigua, tratar de pensar el Egipto no en función de su especificidad, sino en función de qué nos puede aportar eso para pensar la historia, el ser humano, el ser social. Pero hoy lo vamos a utilizar en su faceta, si se quiere, más clásica, egiptológica. No solamente es el profesor titular en la Facultad de Filosofía y Letras de Historia Antigua, sino que también ha sido profesor de posgrado, no solamente en nuestra facultad, sino también en España, con la compañía de otro querido colega que es Josep Cervelló Autuori, ¿no es cierto? Así que bueno, Marcelo, te doy la palabra para que comience este curso y bueno, yo le deseo a todos los que se conectaron, a todos los que se inscribieron, que traten de disfrutar, de aprovechar y que obviamente estamos a su disposición para cualquier problema que surja, para cualquier duda. Y bueno, por mi parte también me adelanto a pedir perdón, yo me voy a quedar conectado unos minutos más, posiblemente no me quede hasta el final porque tengo otro compromiso, pero no quería dejar de estar y de darles esta bienvenida. Marcelo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias a todo el mundo, a los 3 docentes de este seminario, de este curso, y también a toda la gente que ha participado, a los que han logrado sobrevivir, como dijo Pablo, a esos primeros minutos dramáticos de la inscripción, y a los que hoy no están acá, pero van a poder, algunos de ellos quizás sumarse en próximos encuentros, y otros en el futuro, porque la intención de hacer este tipo de cursos está firme, y no va a ser seguramente la única ocasión esta para poder hacer este tipo de actividades que son muy importantes, ¿no? Son muy importantes porque conectan lo que se hace en la universidad a un campo mayor, ¿no? Un campo que como se nota, y lo mencionaba Pablo recién, trasciende al propio ámbito de la formación académica, ¿no? Decía Pablo, bueno, claro, los estudiantes de historia, nosotros somos docentes de la carrera de historia, solo a cuentagotas les interesa la egiptología. Muchos de ellos se van, después de cursar la materia, con una imagen bastante distinta de la que tenían, pero es cierto que el campo de estudios sobre la historia es tan amplio que otros intereses, otras latitudes pueden ser más convocantes, y por lo tanto esto no hace que sea irracional que la gente opte por otros caminos. Pero más afuera hay un montón de gente interesada en estos temas, mucha. Y mucha incluso que hace recorridos distintos, pero también académicos, y otras que no hacen recorridos académicos y les atrae mucho la cuestión del Antiguo Egipto, ¿no? Vale mucho la pena hablar con todos y no solamente con los estudiantes que están formando académicamente, porque de alguna manera justifica la existencia misma de las prácticas académicas de las universidades. No solamente la reproducción de los elencos estables, sino también el diálogo con el afuera, ¿no? Esto muchas veces no pasa en carreras humanísticas y es muy importante poder hacerlo. A mí que me toca, como decía Pablo, en estos últimos tiempos ocupar algunos cargos de gestión a nivel de la facultad, me ha tocado ser director del departamento de historia hace unos años y ahora ser secretario de investigación. Eh, por supuesto, son ámbitos en los que me puedo mover porque conozco de lo que se trata, pero me toca ver desde otro lugar también, no solamente del profesor que da sus clases, cómo funcionan las instituciones, cuáles serían las implicancias más allá de las propias de dar clase y formar nuevos estudiantes. Y acá yo veo una de esas que es muy importante. La facultad tiene siempre un área de extensión universitaria muy activa, eh,
pero es muy importante que los propios institutos de investigación, que en la facultad se cuentan en el número de 23, tengan estas actividades, tengan desde los propios núcleos de investigación, se armen las actividades que dialogan con el afuera, que dialogan con esto que está más allá de la universidad, pero está siempre más acá de nuestro país, del ámbito donde nuestra universidad tiene tanto para decir. Así que en este sentido, la verdad es un gustazo que se haya llamado este curso. La verdad que yo estoy muy contento que en esta etapa el instituto está teniendo un nivel de conexión, en parte en función de lo que la pandemia nos ha traído como lado positivo, ¿no? Que es esta posibilidad de interacción con públicos amplios, públicos que de pronto no tendrían la misma posibilidad de acercarse físicamente a tomar un curso en un lugar particular durante semanas y semanas, pero también en parte porque creo que es una nueva generación la que está tomando las riendas del instituto y con mucha energía, ¿no? Con muchas ganas de hacer cosas, con muchas ganas de construir siempre bajo la idea de construir con rigor académico, ¿no? No construir para el ego personal de alguna persona o para eh, construir castillos en el aire sin fundamentos, ¿no? Pablo presentó a los tres profes de este curso, los tres son recontra jóvenes, pero los tres están recontra formados. Esto es una es una gran combinación, ¿no? La energía de la gente joven y la formación que estos chicos han, lo digo chicos porque yo ya hace rato que no califico en este grupo, pero gente joven y bien formada para dar este curso, ¿no? Eso es una garantía, también, también una tranquilidad para ustedes, quiero decir, ¿no? No es, el Antiguo Egipto tiene tantas facetas, ahora vamos a hablar un poquito de eso, que también aparecen siempre algún mercachifle vendiendo este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, está bien, son otros caminos, son otros recorridos, pero a mí me parece muy importante que ustedes que se han inscrito en un curso de introducción al Antiguo Egipto en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Instituto de Historia Antigua Oriental, tengan la garantía de que el curso tiene rigor académico, ¿no? Que está dado desde este lugar, ¿no? Y de este lugar con validación, digamos, ¿no? Esto a mí me parece muy importante y creo que hace la diferencia respecto de otras actividades que se pueden hacer en esta dirección. No me voy a extender mucho más en términos particulares, en términos de hablar del curso, porque el curso se va a ir hablando solo. Ustedes van a ir en los siguientes encuentros, en estos tres grandes bloques, eh, que tienen mucho que ver con la historia de la disciplina también. Ahora me voy a referir un poco a esto, ¿no? La arqueología, la filología, la historia del arte. Van a poder ver justamente los tres grandes pilares de la constitución de esto que se ha dado a llamar egiptología como campo. Pablo decía que a mí me resulta a veces un poco incómodo esta palabra, no es porque desdeñe completamente de ella, de hecho, no sé si, pues, seguramente alguno de ustedes lo sabrá, pero el año que viene vamos a ser sede del Congreso Iberoamericano de Egiptología, que por primera vez se realiza en el ámbito americano. Es la primera vez que sale de la península ibérica, y si los colegas del ámbito ibérico han confiado, tiene que ver con que está la Universidad de Buenos Aires detrás de esto, ¿eh? Que tenemos una base solvente, confiable, y ustedes lo van a ir viendo a lo largo del curso, que esto se va a ir como confirmando en el trabajo. Belén y Sebastián son doctorandos de la universidad. Diego ha tenido un recorrido distinto, pero el recorrido de Diego es extraordinario. Yo a Diego lo he visto de chico viniendo a este instituto. Y creo que es la primera vez ahora que va a participar como docente de un curso largo. Así que para mí es un gusto particular que Diego Santos esté hoy dando este curso de lo que él más sabe, pero lo sabe desde hace mucho tiempo. Les aseguro que sabe y mucho. Probablemente es una de las personas que más sabe de filología egipcia en la Argentina. Y ahí lo ven, es un pibe. Y sin embargo tiene una formación extraordinaria. Así que Belén y Sebastián trabajan conmigo, así que voy a ser más cauteloso en los elogios, pero me alegra mucho de que estén los tres juntos trabajando en este equipo. Ahora, yo quisiera decir algo para continuar un poquito con el argumento que les voy a dar un poquito la palabra a ustedes,
no para largos discursos. Van a tener que hacer un ejercicio de alguna manera. Yo quiero preguntarles, no hace falta que todo el mundo responda, ¿qué les interesa del Antiguo Egipto? ¿No? ¿Por qué hacen este curso? No vale decir porque me gusta solamente, porque la repregunta es inmediata. ¿Por qué le gusta? ¿No? Así que me gustaría escucharlos. Después silencian los micrófonos y yo charlo un rato más. Pero me gustaría, ¿quién se anima? No estoy preguntando nada que suponga una respuesta elaborada, ¿eh? La primera respuesta, la respuesta más visceral, la respuesta que hace que ustedes se hayan inscrito en un curso de introducción al Antiguo Egipto. ¿Alguien tiene ganas de contarme, como si fuera en una frase, ¿no? En dos frases, no una larga historia? Si pueden sintetizar, ¿por qué les interesa el Antiguo Egipto? ¿Alguien me puede contestar? Hola, Dale, ahí está. ¿Quién es? ¿Carolina la que hola, habla? Sí. sí, buenas Hola, Carolina. tardes. Si bien soy bibliotecóloga, esa es mi Ujú, base, ese es mi título terciario. ujú, El año pasado comencé la licenciatura en Historia en la Universidad de Salta ajá. y dado los tiempos pandémicos que vivimos, el programa tuvo que ser reducido, así que de egiptología no vemos nada. Y me Ujú, parecía para mí un crimen si estudio algo tan importante o tan trascendental como la licenciatura en historia, no tener nociones sobre egiptología. ajá. Así que había hablado con los directores de las cátedras y de la Escuela de Historia de la UNSA para ver si podemos en algún tiempo futuro recuperar algo. Así que cuando vi sobre Carolina, este perdóname, yo tengo curso, te repregunto algo. ¿Y por qué sí. pensás que es importante que en la UNSA se viera historia del Antiguo Egipto y no se ve? Eh, Mira, el por qué no se ve, No, no no te puedo. pregunto por qué eso no lo ven. ¿Por qué vos pensás que es importante? Y bueno, a ver, porque es una de las civilizaciones antiguas más importantes Ujú, y convengamos correcto. de que hubieron civilizaciones antiguas muy importantes, pero han Ujú, desaparecido casi totalmente. ujú, ujú, La civilización egipcia se cayó, se volvió a erigir, volvió a caer y se volvió a erigir, y ujú. seguimos teniendo de ella ejemplos magníficos, así que Bien, me parece muy perfecto. importante y un Ujú, tema ujú. apasionante, obviamente. Bien, 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 me parece perfecto, ¿no? Pero bueno, me parece, o sea, rescato claramente que te parece que vale la pena considerar el Antiguo Egipto porque es una civilización del pasado muy importante. ¿Alguien Así más es. quiere opinar o quiere decir algo? Profe, Me gustarían las respuestas así viscerales, ¿eh? Así profe, sí, las sí. que, No, a mí me Matías. Ah, interesa. Matías, vos sos estudiante ¿Cómo le va, profe? estás en Estoy la ahí. carrera, estás Sí, sí, este año en siendo historia. estudiante igual, te Sí. identifico. No, me Ah, el interesa medio más de la que historia estaba nada haciendo ahora, sí, sí. el tema, digamos, del surgimiento del Estado y Ajá, más que nada el ajá, tema de la metodología que va en el tema arqueológico, que a veces se deja medio de lado en la carrera de historia. claro. Por eso me interesaría más enfocarme en Ahí el hay un tema, temario ya incluso más refinado en términos claro, del surgimiento del Estado, ¿no? claro, digamos, el Efectivamente, surgimiento del Estado. todos sabemos que Egipto es uno de los contextos primarios, ¿no? En el sentido de los primeros estados conocidos, uno de ellos, uno de esos procesos tiene lugar en el Valle del Nilo. ¿Quién más? ¿Quién más tiene ganas de decir algo así? Así, corto, así, desde adentro, ¿no? Desde lo Sí, que... yo. Dale, Hola. Carlos. Hola, hola. Saludos desde Chile, de la Sociedad de Hola. Estudios Ah, Egiptológicos de bueno. Chile. Ah, Cari- muy bien, Cariños, claro. Bueno, cariños hay a todos, gente. cariños a todos. No, simple, decir que Egipto no es solo el don del Nilo, sino que es el don de la humanidad, es la puerta de entrada a Oriente. Eh, y digo que es el don de la humanidad porque podemos conocer los nombres de personas que vivieron, que sintieron hace 3000 años. Nos habla de estas visiones, de estas como visiones del pasado. Es fascinante, o sea, entender ese mundo, esa, una de las cunas de la civilización, ¿no? Y a Perfecto. través de las personas, a través de las vivencias de las personas. Porque en el fondo, si bien es cierto, es interesante conocer los procesos históricos, ¿no? Pero Ujú, también aquí ujú, conocemos acerca de las personas, conocemos los nombres, conocemos sus temores, sus aspiraciones, ujú, eh, ujú. sus amores incluso, ¿no? Así que es un acercamiento, como digo, no solamente el don del Nilo, sino que es el don de la humanidad, ¿no? Que vemos reflejado Ujú.
en la historia de Egipto. Así que yo creo que no se trata de filosofar, sino simplemente decir que eso, y a mí Perfecto, desde perfecto. chico me encantó todo esto. No soy Desde arqueólogo, chico te gustaba. sí, soy Bien. arqueólogo, Me interesa ese pero tipo de bueno, reflexiones también, ¿no? sí, sí, Porque, desde chico, porque desde que probablemente vi, de chico no ¿Mm? es que sabías que era la cuna de la civilización. Bueno, por ahí No, 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 algún no, familiar te lo podría haber dicho, pero no, no, algo te llamó lo la primero que atención. me acuerdo muy bien de una película del estudio Hammer, donde la maldición de la momia que salió, La y yo momia, claro, ¿por qué más no? que La maldición fijarme, de la momia. más que fijarme en la momia que salía ahí, me encantó ver la tumba, ahí, ¿no? Claro. Ver ¿Qué edad la tenías, Carlos, en esa estructura, época? 11 años, 11 años. 11 años. Ahora tengo un poquito más, digamos. Sí, Así seguramente. que, así que Bueno, muy bien, bueno, muy bien. tal vez es la historia de muchos de los que están acá, ¿no? En el fondo Perfecto, quisimos ser perfecto. egiptólogos, pero derivamos bueno, hay Muy bien, otros muy bien. que han seguido muy bien ese Perfecto. campo como nuestra amiga Belén. No, no Me lateo gusta más, como mucho decimos en lo que Chile. estás diciendo también. ¿Alguien más que tenga ganas de decir? Ya voy teniendo puntas de sobra, ¿eh? Pero ¿alguien más quiere acompañar? ¿Tienen ganas? Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Matías. Sí, hola, Matías. Sí. Se acopla A un ver, a ver. poco. Listo, no sé por Sí, qué. se escucha. Sí, perdón, es Ahora sí. que. ¿Escuchan? Ahí, ahí me parece que va mejor. Perdón, es que tenía puestos los Ahí va. auriculares. A mí me pasó lo Ahí va, sí, contrario. sí. Sí, a ver. De chico no me interesaba Egipto, era algo que no me lograba Ajá. captar mi atención. Y cuando empecé a darme cuenta de la importancia para el desarrollo de la historia del Medio Oriente, del desarrollo de Ujú. la civilización en el Mediterráneo, dije, no puede ser que no sepa más. Yo estoy estudiando licenciatura en antropología en Córdoba y me Sí. estoy especializando en arqueología. Pero Ajá. dije, es un bache en mi formación que necesito Ah, llenarlo mira lo vos. antes posible. Un poco como Así que pasaba con bueno, en Carolina parte en por eso Sáenz. me anoté Claro. para sumarme al curso. Claro, 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 claro. Muy bien, perfecto. Perfecto. Y mira, es interesante, porque vos decís que de chico no te resbalaba, no te interesaba mucho. Y de grande sí. Y por esta razón. ¿Alguien más que tenga ganas de decir algo? Así, este tipo de respuestas, Hola, ahora nada comprometedor. Bueno, a no ser que tengan que revelar detalles del pasado que tengamos que tener algún decoro. Sí, hola, ¿quién dijo hola? hola, yo Verónica. Hola, Verónica. ¿Qué tal, Marcelo? Muy Bueno, bien. en Ahí está. realidad me apasionó siempre. Ujú. El año pasado tuve la oportunidad de hacer una capacitación después de una charla, ¿sí? Donde estabas presente vos y Cervelló. Ah, sí, sí, la charla que dimos Eh, en Salta. La esa charla. charla en pandemia, Sí, ¿sí? sí, Que duró 3 horas 10 minutos. sí, sí. Y no me la voy a olvidar nunca Siguió, más. siguió después. ¿Eh? Siguió, hicimos un link aparte, pasó las 4 horas después. Ah, bueno, yo llegué hasta las Sí, 3 sí, y porque se 10. cortó, pero nos reconectamos. Fue una cosa Ahí increíble. llegué. Una maratón. Claro, bueno, ahí siempre me voló la cabeza, había tenido oportunidad de ir a diferentes charlas a la IAO, Ujú. pero eso fue como una bisagra, dije, vamos por acá, y bueno, Bien. eh, siento pasión por eso, pero también hay un ingrediente que por ahí coinciden muchos de los que están acá. Sí. También hay algo especial en la manera en la que cuando te escuchamos muchos de los que fuimos alumnos tuyos hablar, ¿sí? Sobre Ah, Egipto, te expresas. Es un plus. bueno, No, ¿para qué voy a mentir? bueno, bueno. Bueno. ¿Sí? Bueno, Eso también tiene mucho que ver y me siento muy afortunada, recién se bueno. lo escribí a Belén, de estar entre los 100 que se pudieron inscribir, así Bueno, me que... alegro, te agradezco los conceptos, Verónica, pero de todas maneras, te repregunto algo. Me hablaste que te apasiona ¿sí? y que de mucho tiempo, no sé si dijiste que te voló la cabeza o algo. ¿Qué te volaba la cabeza? ¿O qué te apasiona del Antiguo Egipto? Absolutamente todo y en particular el arte. Claro, claro. El arte, Absolutamente bueno, todo y sigamos, en particular justamente. el arte. Todo Claro, lo que tiene que ver con el arte, la arquitectura es algo que claro, claro, sí, claro. llama. Está bien, perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, buenísimo. ¿Y alguno Así que más? bueno, No me gracias. voy a tirar 2 horas con esto, ¿eh? Les aseguro que tengo ganas de contarles algunas cosas más. Pero alguien Eh, más que tenga Marcelo, ganas de meterse. yo, Marcelo, Hola, ¿quién está hablando? A ver. yo, bueno, se puede, Atlet, Sí, Atlet Arlet, desde Bolivia, Ar... Atlet ¡Ay, qué desde bien! Bolivia.
Marina también. Qué bien. El curso es internacional, ya rápidamente. Chile, Exacto. Bolivia. Un gran saludo y feliz de compartir esta bella oportunidad, ¿no? Y ser privilegiada dentro de los 100. Dijiste Bueno. una palabra muy importante que es diferentes facetas. Y lo que a mí me emociona y me gusta del Antiguo Egipto es cómo muestra diferentes facetas desde el punto de vista político, social, música, arte, la danza, la medicina. Yo soy odontóloga, entonces a través, incluso lo espiritual, entonces tiene su mitología, realmente es apasionante en cuanto a lo que es sus monumentos, las mismas pirámides, su energía, y es todo eso, ¿no? Entonces creo que realmente es multifacético Muy bien. esto, me Muy bien, muy encanta. bien. Y me interesa que también hablas de las pirámides y estas cosas, que en otros no han salido porque han enfocado otras cosas, pero que seguramente a todo el mundo ve la pirámide y algo le transmite, ¿no? No sé si tienen energía o no, pero igual están todos los que dicen que sí. Entonces algo vamos a tomar en cuenta. Bueno, no sé si alguien más que tenía muchas ganas de ahora decir A algo mí más. me gustaría. Dale, Dolores, sí. Yo. Bueno, yo en realidad sería como escuchando a los otros que hablaron, diferente mi inquietud, porque en A ver. realidad, bueno, yo soy profe de historia, pero reconozco que me alejé de esta parte de la historia, o sea, empecé a estudiar en 2003 y después de que rendí mi final de historia antigua, nunca más volví a agarrar algo de Egipto. Claro. Entonces es como de alguna manera reencontrarme con eso y sobre todo desde el punto en que cuando lo estudié, el estudio estaba basado sobre todo en análisis de fuentes, o sea, no sé, se me ocurre la estela de Camose, la coronación de Tutmosis III, bueno, esas cosas me acuerdo, y yo siento que tal vez no aprendí mucho de la sociedad, y siento que tengo una deuda en ese sentido, así que bueno, desde ahí sería como mi interés. Bien, bien, perfecto. O sea, siendo que tenías formación, te sentís que algo faltó ahí y probablemente porque, bueno, no se le asigna demasiado espacio en la carrera, es así. Y además, también hay una disputa por el espacio social, ¿no? En términos de qué cosas se entiende por historia, etcétera, ¿no? Entonces, claro, después pasan estas cuestiones, ¿no? Que muchos ya lo dejan de lado, pero de pronto parece que falta algo. Bueno, muy bien. ¿Alguien más que quiera decir algo? O sea, no quiero sacarle la palabra a nadie, pero también quiero avanzar con mi Bueno, argumento. a mí me gustaría hacer la última, profe, no sé Bueno, si dale, Marina, tengo dale, tiempo. ¿Cómo no? Bueno, nada, yo tengo formación en historia, Bien. pero si hay algo así visceral que a mí me llama la atención y me encanta Egipto, es lo exótico. O sea, Muy eso bien, es lo más perfecto. visceral que tengo para decir. Me parece perfecto. Y además emerge una palabra que yo ahora voy a retomar. Así que ni que hubiéramos acordado previamente la palabra que me estaba faltando, aunque ya estaba surgiendo, ¿no? Porque se hablaba de las momias, de las pirámides, de las múltiples facetas. Pero bueno, exotismo, esta es una. Bueno, me voy a quedar con esta. El resto estoy seguro, absolutamente seguro que comparten algunas de las cosas que se dijeron hasta ahora. Imagino, claro, que habrá muchos que vienen de formación ligada a la historia y demás, que han estudiado o de alguna manera o de otra, y otros que no, que se acercan de otra manera. Pero acá aparecen un par de cuestiones que yo quiero destacar respecto de esta pregunta que les hacía a ustedes, ¿no? ¿Por qué interesa el Antiguo Egipto? ¿No? ¿Qué hace que querramos pensar en el Antiguo Egipto? ¿Qué hace que hoy en día, ¿no? Miles de años después de la existencia de aquella sociedad, querramos pensar en esa sociedad? Pero en realidad las cosas no se dan espontáneamente. Hay recorridos culturales que explican este tipo de cuestiones. Hay recorridos que hacen que, vamos a decir así, que uno piense con aquello que ha sido pensado antes, ¿no? Que uno nace y se socializa en un mundo en el que hay unas ideas dando vueltas que lo interpelan de distintas maneras y a partir de las cuales se forman, digamos, la experiencia de la vida misma, ¿no? En cualquier ámbito de esto que estoy llamando experiencia, ¿no? El ámbito afectivo, el ámbito de las amistades, en el ámbito
de las profesiones, uno va decidiendo cosas a medida que se va encontrando con, con eso que el mundo le ofrece a cada uno de nosotros, ¿no? Para bien y para mal, por sus excesos y sus carencias, pero hay algo en todo esto que nos interpela. Yo a partir de acá querría compartir un pequeño PowerPoint que hice. A ver, sería esto. ¿Se ve? ¿Se me está viendo el PowerPoint? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Muy bien. Entonces yo quería referirme un poquitito a esta cuestión, ¿no? Para empezar este curso, ¿no? Ya después vendrán las caracterizaciones de los tres grandes pilares que este curso tiene, pero yo quisiera hacer una reflexión más general, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Del interés por el Antiguo Egipto en lo que voy a llamar Occidente por una palabra muy general que de alguna manera me permite pensar o proponer el planteo que tengo para contarles, ¿no? Yo creo que cuando uno reflexiona acerca de ese interés que el Antiguo Egipto despierta en cualquiera de nosotros, dos grandes parámetros que de alguna manera surgieron ya en estas preguntas, participaron apenas un puñado de ustedes, y sin embargo, estas cosas surgieron muy rápidamente. Yo diría que por un lado hay algo que yo llamaría el exotismo. Así que, Marina, gracias, porque era la primer palabra que quería tomar, que tiene que ver con esta idea de lo particular que el Antiguo Egipto resulta respecto de nuestra propia experiencia social en nuestro presente, ¿no? De acá surgen una serie bastante amplia de posibilidades de encuadrar ese exotismo, ¿no? Por ejemplo, todo el ámbito de los llamados misterios, ¿no? Los misterios del Antiguo Egipto que llenan bibliotecas, ¿no? De referencias a si hay maldiciones o no, si hay energías o no, todo este tipo de cuestiones ligadas a cómo es posible que hayan podido hacer las cosas que hicieron, ¿no? Este tipo de preguntas que son lícitas de hacer, ¿no? Cualquiera tiene derecho a preguntarse cómo es posible, ¿no? ¿Cómo construyeron esas pirámides? Digo, más allá de la cuestión técnica, ¿cómo es posible, ¿no? ¿Cómo hicieron todo eso, ¿no? En general siempre sale cierta reflexión acerca de las carencias técnicas respecto de las que le imputamos al occidente contemporáneo. Sin embargo, se ve que esas carencias no fueron tales, o al menos no necesariamente se necesitan los periodos tecnológicos de la sociedad contemporánea para hacer obras de gran porte, ¿no? Por supuesto, hay para esto algún discurso variante que piensa que eso ha venido de otro lado, ¿no? Que ha sido obra de inteligencias extraterrestres, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero también es interesante, digo, antes de reírse demasiado de esto, que esa reflexión acerca de el origen extraterrestre o misterioso del Antiguo Egipto tiene detrás de sí cierta idea del impacto que produce todo aquello, ¿no? Que no se puede, que aparentemente hay que recurrir a otros argumentos porque la normalidad, la regularidad, parecería no poder explicarlo. Entonces hay que recurrir a cosas más sencillas. De la misma manera, esta idea de la sabiduría oculta, ¿no? ¿Qué dicen esos textos tan misteriosos, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué mensaje encierran los jeroglíficos y todo este tipo de cuestiones o los símbolos, ¿no? Que muchísimas veces circulantes en ámbitos sociales donde poco se conoce del Antiguo Egipto, pero sin embargo se recurre a, no sé, el ojo de Horus, el símbolo de la vida, este tipo de cuestiones que a todo el mundo que porta parece interpelarlo de alguna manera específica, ¿no? O ese carácter, ya no necesariamente portador de un misterio, pero sí de esa cosa que también surgió de algunas de las reflexiones que ustedes hacían, de lo extraordinario por lo único que el Antiguo Egipto tiene, ¿no? Aunque más no sea, para no irnos a los ejemplos, las pirámides, ¿no? Ese tipo de construcciones gigantescas, de ese tamaño, de ese porte, y como esto, una gran cantidad de cosas que tienen que ver con la variante, ¿no? Con lo diferente, ¿no? Lo diferente, ¿no?
Occidente frente a lo diferente, ¿no? Frente a esto que llamamos exótico en el sentido de lo que está afuera y nos interpela desde su diferencia, ¿no? Ahora, esto por un lado. Y hay por otro lado, a mi modo de ver, otra fuerza que también surgió mucho, y no es casual que haya surgido un poco más, por el hecho de que muchos de ustedes tienen algún roce o están en formación con historia o se han formado como historiadores o disciplinas paralelas, como la arqueología, la bibliotecología, se mencionó, que es una fuerza, en principio, uno diría opuesta, y vamos a ver que no tanto, ¿no? Que es lo que voy a llamar, en contraposición al exotismo, un parámetro universalista, ¿no? Un parámetro universalista que busca incluir a Egipto en el marco de algún contexto que nos permita asociarnos al Antiguo Egipto, ¿no? Creo que fue Carlos que mencionó justamente esta palabra, otra persona con la que también tendría que haber hablado de antemano, que es la cuna de la civilización, ¿no? La cuna de la civilización, ¿no? La idea de que allí surge en Egipto, de alguna manera, un inicio que continúa hasta el día de hoy, ¿no? ¿Por qué este parámetro, a mi modo de ver, tiene que ver con el universalismo? Porque nos conecta, ¿no? Porque hace que no es ya lo exótico, lo que está del otro lado, lo que es raro, lo que no nos podemos dar una idea porque nos estamos perdiendo de algo que no podemos entender profundamente, sino más bien porque el gesto es el opuesto, ¿no? Es decir, esto es nuestro también, esto es parte de lo humano, esto es parte de la historia, ¿eh? Muchos dijeron, esto es bueno, el origen de la civilización, el surgimiento del Estado, ya más recalificado en términos teóricos muy puntuales, ¿no? ¿Alguien quería participar o decir algo? O, lo que les voy a pedir por ahí es que, si quieren participar pueden hacerlo, ¿eh? No hay problema. Pero si no, cierren el micrófono, porque si no se generan ruidos que por ahí interpreto mal, ¿eh? Bueno, entonces decía, esta cuestión de este parámetro universalista, que también tiene como una cantidad de variantes, ¿no? Porque por un lado, así como el exotismo tiene un parámetro más en términos de lo exótico como lo extraño, pero también lo exótico como lo admirable, el universalismo también tiene como una cierta ambivalencia entre dos grandes, vamos a decir así, extremos, en donde el universalismo oscila. Por un lado está esta idea de que mencionaba recién, de la primera etapa de la historia, por lo tanto, el primer paso de nuestra propia experiencia, y por lo tanto, parte de la familia, de alguna manera, ¿no? Egipto es también parte de nuestra experiencia, y ese nuestra implica, vamos a decir así, cierta ponderación en clave positiva, en el sentido en que lo integramos a la experiencia humana y nos consideramos parte de esa experiencia, ¿no? Pero por otra parte, no deja de tener un lado negativo, que es la idea de que esa cuna de la civilización es una etapa muy antigua de la evolución, ¿no? Y en este dogma tan fuertemente instalado en la reflexión acerca de la historia, ¿no? O de la transformación de las sociedades a lo largo del tiempo, esta idea muy instalada desde mediados del siglo XIX por lo menos, incluso con antecedentes, que sugiere que hay peldaños ascendentes, ¿no? Donde cada peldaño supera al anterior, ¿no? Y de alguna manera los recorridos históricos lo que van demostrando es cómo las sociedades van dejando atrás a otras, van superando unas a otras, ¿no? En términos de distintos parámetros que se tomen en cuenta para la cuestión de qué es lo que efectivamente está dándose en términos de superación, pero que implica una etapa ascendente, ¿no? Esta mirada mira al Antiguo Egipto con un poquito de, vamos a decir así, una mirada más de soslayo, pensando el Antiguo Egipto como una etapa, bueno, que sí, que tuvo sus cosas interesantes, pero que ha sido superada en una gran cantidad de aspectos por las distintas sociedades que han conducido hacia nuestra propia experiencia, por supuesto, ¿no? Ustedes sabrán perfectamente, y si no, podemos ya empezar a enfocar este tema, cómo ese tipo de miradas evolucionistas no sugieren una evolución hacia cualquier lugar particular o cualquier tipo de sociedad, sino más bien hacia una sociedad en particular, que es la nuestra, ¿no? La nuestra es la que aparece siempre en la etapa superior de la experiencia, y por lo tanto, el evolucionismo ha planteado una lectura de la historia muy fuertemente
etnocéntrico, ¿no? En el sentido de que es el presente de nuestra sociedad el que define hacia atrás qué es más desarrollado o menos, de acuerdo a una secuencia de cambio, que en realidad coloca aún más atrás de Egipto a otro montón de sociedades, esto que solemos llamar sociedades no estatales, a su vez organizadas en función de ciertos criterios que hacen que una sociedad con alguna forma de liderazgo parezca más evolucionada que una sociedad que no lo tiene, que una sociedad sedentaria se vea como una sociedad más evolucionada respecto a una sociedad nómade, una sociedad que produce alimentos se vea como algo más evolucionado respecto a una sociedad que obtiene los alimentos por la vía de la caza y la recolección, y así, ¿no? Entonces, yo creo que estos dos parámetros, el del exotismo y el del universalismo, son los que explican por qué la sociedad occidental en el siglo XXI piensa acerca del Antiguo Egipto. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué la convoca? ¿Por qué nos detenemos a pensar en esto y no más bien lo ignoramos completamente? Yo creo que están estas dos cuestiones. Y sobre esta cuestión, lo que es más interesante aún es el hecho de que no es algo que surge hace poco tiempo, ¿no? Que es algo que, vamos a decir así, acompaña a una larga serie de sociedades que se han encadenado en esa mirada evolucionista, pero que en algunos casos corresponden a sociedades muy antiguas en el tiempo. Pienso particularmente en el mundo greco-romano, que, por otra parte, convivió con el Antiguo Egipto, ¿no? Cuando uno piensa en las polis griegas, o posteriormente en el Imperio Romano, ¿no? Que integra como provincia al Antiguo Egipto, son sociedades que vivieron en el presente de las últimas etapas de un Egipto antiguo, vamos a decir así, culturalmente reconocible como aquel que luego estudiamos, y que por supuesto ya tenía para esa época, para la experiencia greco-romana, siglos y siglos, milenios diría, de experiencia en el Valle del Nilo, ¿no? Pero ¿por qué recurro a griegos y romanos? Hay un autor del siglo II, que es Luciano de Samosata, que tiene una obra que se llama La Asamblea de los Dioses, ¿no? La Asamblea de los Dioses, una obra que transcurre en el ámbito, por supuesto, de los dioses griegos, donde se producen distintos tipos de vicisitudes que ahora no viene a cuento considerar, pero en cierto momento aparece en el pleno de la asamblea una divinidad menor a los fines del panteón grecorromano, llamado Momos, ¿no? Que interpela a Zeus directamente, ¿no? Y está un poco fastidiado Momos. Y le dice lo siguiente. Le dice Momos a Zeus: dime, oh Zeus, ¿cómo fue que Atis y Cibeles y Sabacio consiguieron introducirse aquí entre nosotros? Acá, perdón, no puedo leer porque voy a cambiar. Ahí está, ya está. O Mitra, que así se encuentra, el Medo, con su caftán y su gorro, que ni siquiera habla griego, ¿no? Momos está preocupado porque, claro, en los últimos siglos, de esa convivencia entre el mundo grecorromano y el mundo egipcio, pero también el mundo oriental, ¿no? Las referencias a Mitra, por ejemplo, se han integrado al panteón de dioses más antiguos conocidos en el mundo grecorromano un montón de divinidades que proceden del mundo oriental, ¿no? Y particularmente egipcias, ¿no? Y entonces dice Momos, encarando a un dios que es obviamente egipcio: y tú también, Anubis, con rostro de perro, ¿cómo crees que pasarás por un dios si sigues ladrando, ¿no? Hace un rato estaba ladrando un perro acá de un vecino, no sé si se escuchaba, por ahí es un efecto de Anubis interviniendo en el argumento. Me da vergüenza, Zeus, mencionar a todos los ibis, monos, cabras y peores bestias aún, que de alguna manera han pasado de contrabando desde Egipto al cielo, ¿no? Todo, claro, estamos hablando, fíjense, ¿no? Ibis como Tot, bueno, también asociado por otra parte a un babuino, el carnero de Amón, ¿no? Estas cabras y peores bestias aún, claro, hay cada bestia, ¿no? Como dios egipcio, que han pasado de contrabando, dice al cielo. ¿Cómo podéis soportar, dioses, ver que los adoran tanto como a vosotros mismos, o incluso más, ¿no?
y ya directamente encarándolo a Zeus. Y tú, Zeus, ¿cómo puedes tolerar esos cuernos de morueco que pegan en tu cabeza? Porque efectivamente Zeus en Egipto es asociado a Amón, ¿no? Amón, una de las formas de representarlo es con el morueco, una especie de cabra, ¿no? Con unos cuernos enroscados, muy conocida por otra parte en la iconografía egipcia, ¿no? Momos está indignado, digamos, ¿no? Momos es un habitante de este panteón de dioses tradicionales griegos que no le gusta nada esta invasión, esta intromisión, esta irrupción por contrabando de dioses venidos de otras partes, ¿no? Se ve que hay ahí cierta perplejidad que, a mi modo de ver, ya tiene que ver con esta figura de este exotismo negativo, ¿no? Es decir, esto viene de otro lado y no está bueno. Esto es algo que no tiene que ver con nuestra propia experiencia. Ahora, lo que Luciano le hace decir a Zeus es interesante, porque no va por el mismo lado. Zeus dice, todo eso que mencionas sobre los egipcios es ciertamente indecoroso. Sin embargo, Momos, la mayor parte de ello es asunto de simbolismo, y quien no es un iniciado en los misterios, en verdad, no debe reírse. Entonces, Zeus dice, sí, bueno, opina lo que quieras, pero la verdad no tendrías que hablar, porque esto es simbolismo. Y si no entendés, mejor callado, ¿no? Es interesante, porque lo que está advirtiendo Zeus es que todo aquello que procede de Egipto no es casual, no es antojadizo, tiene por detrás un recorrido que los griegos reconocían claramente, ¿no? Esa antigüedad de lo egipcio, a la que le atribuían, es simplemente ver a Heródoto, por ejemplo, los textos de Heródoto, una profundidad en el tiempo que es también una profundidad en el conocimiento, ¿no? La percepción que los griegos tienen y que un poco retoma este diálogo, un poco tardío ya para la experiencia propiamente del ámbito griego clásico, pero que claramente se enmarca en este mundo greco-romano, es esta idea ambivalente de lo que Egipto le representa al mundo grecorromano, todavía con el antiguo Egipto vivo, digamos, en términos de influencia cultural, ¿no? Una influencia cultural que se nota creciente, que produce cierto rechazo y al mismo tiempo cierta admiración, ¿no? Cierta precaución frente a aquello que no se conoce y al mismo tiempo un respeto profundo por lo que parece tener mucho detrás de sí para decir, ¿no? Yo creo que entonces estamos hablando de que el propio mundo grecorromano ve en el antiguo Egipto un símbolo extraño, ¿no? Un símbolo que no es fácil de decodificar, ¿no? Que no se integra fácilmente y que sin embargo vale la pena tener en cuenta, ¿no? Uno diría, cuando uno piensa en el parámetro universalista, ¿no? Que por supuesto uno podría articular aquí, pero yo mencionaba épocas mucho más recientes de la reflexión de la cultura occidental, también queda algo de esto, ¿no? Esa búsqueda de articular al antiguo Egipto, al mundo propio, en la idea del origen, de la cuna de la civilización, con independencia de las dificultades que hay para explicar una secuencia directa de una sociedades a otras, y al mismo tiempo, esa mirada, vamos a decir así, del exotismo negativo, de la mirada oblicua respecto de ese pasado remoto en términos de que son etapas superadas del pasado, ¿no? Yo creo que, digamos, esa ambivalencia que tiene el exotismo y el universalismo está desde el comienzo, ¿no? Y si bien la Europa del siglo XIX acoge esta discusión en términos de un ámbito en donde el pasado empieza a tener una referencia cada vez más creciente para la explicación de la propia existencia. Piensen ustedes que el siglo XIX es en Europa el siglo de la consolidación de los llamados estados nacionales, ¿no? Los estados nacionales afincan una de sus principales bases de legitimidad en una historia común, una lengua común, eventualmente una cultura común, pero particularmente una procedencia común, ¿no? ¿Cómo se construye Francia como un Estado? Bueno, porque son los franceses, ¿no? Eso implica, de hecho, acallar
los focos de diferencia o de divergencia, reducirlos al mínimo, y así es como se instalan los estados más fuertes de la experiencia europea, ¿no? Los otros van a la saga justamente cuando los particularismos regionales presentan resistencias a este tipo de construcciones de los estados nacionales. Pero digo, el siglo XIX es para Europa un momento de consolidación muy fuerte del discurso histórico, ¿no? De la reflexión sobre el pasado en términos de en términos académicos, en el sentido de que las academias trabajan al servicio de los estados, y los estados están preocupados en poder construir la genealogía, y no solamente la propia genealogía, sino a partir de ahí instalar a la historia como un discurso útil para la existencia de las sociedades, ¿no? Y acá es donde la egiptología comienza a consolidarse como disciplina, ¿no? Es interesante porque para ese momento, para el siglo XIX, uno podría, tradicionalmente cuando uno habla del comienzo de la egiptología, piensa, fíjense ustedes, en el año 1822, el año que viene van a ser 200 años exactos, ¿no? 200 años de la Carta Dacier, que es el primer texto que Champollion, el primer texto en el que Champollion explica sus argumentos acerca de la escritura jeroglífica. Y a partir de ahí se abre, digamos, como ese mundo de textos que hasta ese momento siempre hay antecedentes que se podrían mencionar, pero digamos, a partir de ahí, convencionalmente, en general, se acepta que hay ya, que están echadas las bases de lo que a partir de allí en adelante será la egiptología como disciplina, ¿no? 200 años el año que viene. Ahora, uno podría decir, para ese momento, el mundo europeo hace rato que tenía interés en el Antiguo Egipto, ¿no? El propio hallazgo de la piedra de Rosetta, que seguramente todos ustedes conocen, esa inscripción trilingüe que se encuentra un poco por azar en el marco de la expedición napoleónica en 1798, implica que ya por lo menos unos cuantos años antes del trabajo de Champollion, hay un interés en que cuando eso aparece es digno de preservación. Es algo que se interesa a los académicos europeos. Y si uno va hacia atrás un poco en el tiempo, uno puede pensar en ese interés que el Antiguo Egipto tiene para la cultura occidental, por lo menos diría, desde el Renacimiento en adelante, ¿no? Y voy a mencionar una sola cosita, una sola píldora, pero que es muy, muy significativa. Uno podría pensar que, por ejemplo, que la Biblia como principal fuente de reflexión acerca del pasado, en términos de lo que podríamos grosso modo llamar la Edad Media, tenía de Egipto una mirada asociada a esos episodios que en la Biblia se narran respecto de Egipto, ¿no? Que tienen que ver tanto con la presencia del pueblo hebreo, del cual, bueno, la migración que implicaría la búsqueda de la tierra prometida por parte de Moisés, hasta, por ejemplo, la huida a Egipto en el momento en que, ya para los relatos del Nuevo Testamento, Herodes manda a matar a los niños, ¿no? Y la fuga de María, ¿no? Que también se refugia en Egipto. Entonces digo, bueno, esto por mencionar solamente dos momentos así como bien críticos de la reflexión que de alguna manera o de otra une el pasado producto de la Biblia al Antiguo Egipto, ¿no? En general, la mirada que hay de Egipto en todos sus tiempos es más bien una mirada negativa, una mirada de algo que está lejano y en general en manos de los infieles, ¿no? Pero sin embargo, hay un momento interesantísimo, a mi modo de ver, que es esto que ustedes ven ahora aquí, ¿no? Ustedes saben esto, ¿no? Esto no es curioso que en el núcleo central de la cristiandad católica, en el punto cero de la cristiandad católica, haya un obelisco egipcio. Es realmente sorprendente a mi modo de ver, ¿no? Digo, Egipto, el antiguo Egipto, así el mundo, el paganismo, todo lo negativo que tendría digamos, respecto de una lectura en clave religiosa del pasado. Y sin embargo, eso, ¿no? Y sin embargo, este obelisco en plena Piazza San Pietro.
¿no? A ver, el obelisco había sido traído mucho antes, por supuesto, son los propios romanos los que traen obeliscos a Roma durante el imperio. Sin embargo, estaba emplazado en otra parte, creo que estaba emplazado no me acuerdo bien, creo que era un circo en tiempos de Nerón. Luego, bueno, sufre las distintas avatares de la historia del Imperio Romano, pero es el Papa Sixto V, a finales del siglo XVI, que instala el obelisco en el centro de la Plaza San Pietro. Y como otros, ¿eh? Sixto y otros papas que evidentemente están leyendo allí algo de un esplendor que, más allá del paganismo, más allá de las dificultades para poder interpretar qué significan o qué son, indican algo poderoso, ¿no? Algo a ser exhibido, algo a ser colocado en el centro de la plaza, ¿no? A mí me parece que es interesante otra vez esta ambivalencia, ¿no? La cristiandad central en el siglo XVI, emplazando en el medio de la Plaza San Pietro a un obelisco egipcio, ¿no? Entonces digo, cuando en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, en Francia, en Inglaterra y posteriormente también en Alemania, comienza a instalarse la egiptología como una disciplina más propiamente académica, hay en realidad una larga prosapia, un largo recorrido de apreciación cultural en términos de lo que esos países tenían respecto de lo que pasaba en Egipto, ¿no? Para bien y para mal, para negarlo y para apropiarse de ello, para ponderarlo por su carácter exótico, tanto como para ponderar su carácter notorio, ¿no? Para ensalzar el poder de los papas o para denostar al mundo de los infieles. Sin embargo, siempre el Antiguo Egipto se transforma como una especie como de interlocutor cultural, de alguna manera, ¿no? Por supuesto, integrado a otras esferas, pero siempre aparece dando vueltas, ¿no? Ahora, para el siglo XIX, les decía, es el momento en que, en ese contexto cultural del ámbito particularmente europeo, se produce el desciframiento de los jeroglíficos y por tanto el punto de partida de una tarea en términos de publicación de textos que arranca con Champollion, pero que sigue sobre todo, digamos, el primer siglo, digamos, de la egiptología crece geométricamente, ¿no? La cantidad de textos que se empiezan a comprender y que enriquecen tanto la posibilidad de comprender este tipo de sociedades, ¿no? Uno sabe perfectamente que la escritura no es un criterio universal de cualquier sociedad estatal. Hay sociedades estatales que no han dispuesto de sistemas de escritura. Sin embargo, y digo, por lo tanto, no estoy hablando de la escritura aquí como un criterio que sea absolutamente necesario tener para que haya esto que se suele llamar civilización, pero sí el hecho de que allí donde hay escritura tenemos una gran cantidad de información almacenada de una manera que en ausencia de escritura no la tendríamos, ¿no? Entonces realmente el desciframiento de los jeroglíficos genera un mundo, ¿no? Genera un mundo nuevo. ¿Se conocían los obeliscos? Sí, efectivamente, ¿no? ¿Se podía leer lo que decían? No. Había especulaciones, qué sé yo, pero no se podía. Se conocían otras cosas que pasaban en el mundo egipcio, por supuesto, ¿no? Se sabía que estaban, quiénes gobernaban Egipto durante la época, no sé, del Papa Sixto V o de los siguientes siglos. Pero no se podía conocer esos detalles en un sentido amplio de la palabra, la escritura revelaría a partir del siglo XIX. E insisto, en un siglo donde, diría Chatelet, campea el discurso histórico, ¿no? Donde el discurso histórico se transforma en un recurrente criterio de legitimación de las sociedades y que por lo tanto entonces no es el desciframiento por el desciframiento, es el desciframiento en un mundo receptivo a este tipo de cuestiones, ¿no? Es el desciframiento en un mundo que está ávido de saber este tipo de cuestiones porque está flotando en Europa el espíritu histórico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces,
uno diría, vamos a poner aquí esto, ¿no? Perdonen, no encontré ninguna foto para hacer equivalente al tercero, que ahora me voy a referir, ¿no? Con Champollion uno podría decir, no importa, podemos hacer miles de precedentes, no sé si quizá Diego cuando trabaja estos temas se los considerará, pero podríamos decir, 1822, digamos, por convención, el nacimiento de la egiptología, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una disciplina que se encarga ahora de comprender los textos a partir de su desciframiento y a partir de ahí construir interpretaciones que antes estaban vedadas, ¿no? En el centro de estas imágenes coloco a un arqueólogo muy importante. 1884 es cuando es designado en un puesto en el Egypt Exploration Fund y a partir de ahí empieza a trabajar de manera sistemática en Egipto. Es Sir Flinders Petrie. Petrie es un arqueólogo que no es el primero que hace arqueología en Egipto. Es, vamos a decir así, todo el mundo lo reconoce de esta manera, como el padre de la arqueología egipcia y del Cercano Oriente también, en términos de, vamos a llamarle científicos, ¿no? Es decir, a partir de Petrie hay una organización del trabajo arqueológico, que implica toda una serie de procedimientos y de definiciones. Probablemente Belén haga alguna referencia en las próximas clases, ahí veo que dice que sí, a esta cuestión, ¿no? A cómo a partir de, digamos, de las últimas décadas del siglo XIX empieza por decirlo de alguna manera, a converger más profundamente la arqueología con el método científico, ¿sí? Y Petrie es el símbolo de esa convergencia para el Antiguo Egipto. Todavía estamos lejos de otros procesos, otros momentos de la arqueología en que se irán incorporando metodología de las ciencias duras mucho más fuertemente, ¿no? El procesualismo, las décadas que continúan luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero en este final del siglo XIX es el comienzo de la arqueología con reglas, por así decir. ¿Qué había antes? Y lo que había antes, todos lo sabemos, era la búsqueda del tesoro, ¿sí? La búsqueda de encontrar los grandes objetos, bueno, llevarse las momias, ¿no? Que hablábamos hoy más temprano, encontrar los rollos de papiro, desenterrar las esculturas, a veces de enorme porte y prácticamente tapadas por las arenas del desierto, ¿no? Como se ven tantas veces en esos grabados de los distintos viajeros y después ya exploradores en clave científica a partir del siglo XIX. Seguramente habrán visto todos alguna imagen de la Esfinge de Giza en los grabados antiguos, donde está sumergida de arena hasta prácticamente el cuello, y luego las excavaciones posteriores que han, bueno, redescubierto, o como queramos llamarlo, el cuerpo felino de la Esfinge, ¿no? Y así podríamos mencionar infinidad de elementos, ¿no? Es una arqueología, la de esas décadas, particularmente del siglo XIX, ¿no? Por esta misma inyección que el desciframiento de los jeroglíficos implica en términos de interés cultural de Europa por Egipto. Esas décadas que van después de 1820 implica mucho trabajo a ver, yo nunca soy demasiado crítico respecto de los métodos, porque efectivamente los métodos eran los que eran. Lo que sí es un trabajo depredador, es un trabajo que se llevaba todo lo que podía, ¿no? Y si bien en los años 30 del siglo XIX, con Mehmet Ali, hay una primera, no sé si es una ley o un edicto de prohibición de la salida de antigüedades egipcias, esto no se respetó jamás, en realidad hasta la revolución del general Nasser en 1952, esas reglas eran un colador, ¿no? Y se ha ido de todo, ¿no? De hecho, todos los grandes objetos, por ejemplo, no sé, algunos de ustedes si tienen un poco más de roce con esto lo sabrán, pero bueno, digamos, desde el obelisco que aparece en la Plaza de la Concordia en París, este sí, obelisco llevado directamente de Egipto en el siglo XIX a Francia, que fue por supuesto un regalo de Mehmet Ali al rey de Francia, ¿no? Muchas de las cosas eran así, ¿no? Los distintos gobernantes egipcios
disponían de muchos de estos objetos en términos de regalos a los colegas reales, ¿no? Las colecciones de muchos museos de Europa proceden de este tipo de larguezas, de generosidades de los gobernantes egipcios de la época. Pero bueno, seguramente el que habrán visto, por ejemplo, hay un enorme busto, por lo menos en lo que ha sobrevivido de Ramsés II en el British Museum, en la primera sala apenas se entra, gigantesco. Ese se lo han llevado en esta época, ¿no? En la época se llevaban cosas grandes, ¿no? Y en gran escala, ¿no? Luego hay momentos puntuales que habría que se puede discutir en otro momento, pero la arqueología del siglo XIX es la que puebla a los grandes museos, al Louvre, al British, posteriormente al Museo Metropolitano de Nueva York, y a los otros, vamos a decir, apenas un peldaño más abajo, museos, el Museo de Turín, el Museo de Viena, bueno, el Museo de Berlín, después muy dañado durante la guerra, y así con otros tantos, ¿no? Pero digo, ese siglo XIX para la arqueología es una arqueología de llevarse el bulto, ¿no? Pero con Petrie comienza una etapa nueva en términos de la arqueología. Seguramente esto es un elemento muy importante porque a partir de ahí hay, ¿cómo podría decirles? Un interés no solamente en el gran tesoro, en la máscara de oro de Tutankamón, sino más bien un interés en preservar, no sé, los objetos cerámicos y a partir de ahí empezar a comprender cuestiones que tienen que ver con otro tipo de horizontes, tanto de índole, supongamos, religiosa, ¿no? Comprender las prácticas funerarias a partir de los objetos que están enterrados en enterramientos mucho más modestos, digamos, que aquellos que correspondían a los monarcas del Reino Nuevo, pero también después abrió la puerta a esto, a poder comprender otros aspectos de la vida social, ¿no? Alguien que ustedes mencionaban más temprano, ¿no? La vida digamos, la vida cotidiana de este tipo de sociedades, qué se hacía con esos cuencos cerámicos que aparecen en los hallazgos arqueológicos, y así, con una gran cantidad de información que surge de los trabajos arqueológicos, tenemos entonces unas posibilidades que abrieron el juego, digamos, de esta arqueología científica a partir de finales del siglo XIX y con un gran despliegue posteriormente, ¿no? Particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. El tercer elemento, les decía, no encontré una foto razonable de Heinrich Schäfer. Schäfer era un especialista alemán, un especialista en historia del arte. Esta fecha que coloco ahí, 1922, 100 años después del descubrimiento de los jeroglíficos, es probablemente el primer gran tratado de historia del arte en el Antiguo Egipto, ¿no? No sé si en este caso Sebastián tendrá alguna observación sobre esta cuestión, pero hay a partir de Schäfer mejor dicho, una consolidación de la apreciación del arte egipcio. Algunos de ustedes también mencionó al arte, ¿no? El arte egipcio. Saben ustedes que hay toda una discusión, ¿no? ¿Qué es arte, no? Sería la gran pregunta, ¿no? Y si este tipo de sociedades donde el arte no es el arte por el arte mismo, ¿no? Sino que siempre tiene algún tipo de finalidad más contextual, se puede hablar o no de arte, pero en todo caso, eso seguramente Sebastián hablará y reflexionará sobre estos temas cuando comience sus clases. En todo caso, está claro que la obra de referencia que inaugura esta cuestión y que, vamos a decir así, o proporciona, mejor dicho, la tercera pata de la egiptología tradicional, es la de la historia del arte, ¿no? Durante mucho tiempo, la egiptología era entendida de esta manera, como estas tres patas que nosotros vamos a ver ahora en los próximos encuentros, simbolizadas, pero como los pilares, yo diría casi excluyentes de la disciplina, ¿no? La filología, la arqueología, la historia del arte, ¿no? Una destinada a los textos, otra destinada a los hallazgos, así en clave sitios arqueológicos, y la otra destinada a la interpretación de todo aquello que de alguna manera surge también en contextos arqueológicos, pero algunos se conocían de mucho antes, ligados a la escultura, a la pintura, al relieve, bueno, a todo aquello que tiene que ver, vamos a decir así, con la iconografía, ¿no? Con la imagen,
¿no? Con el tratamiento de la imagen. Ese tratamiento de la imagen que, por otra parte, conozcamos mucho o poco del Antiguo Egipto, todos identificamos como egipcios, ¿no? Esa cosa tan peculiar de un tipo de criterios que les llamemos o no artísticos, implica un tipo de cánones y de coherencia conceptual en la representación de, bueno, de todo aquello que se figure, ¿no? Desde la imagen humana hasta la representación de, bueno, de animales, plantas, contextos de distinto tipo, disposiciones de ejércitos en la batalla, etcétera, 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 ¿no? Pero uno diría que, de alguna manera, 1822 a 1922, ¿no? Y en el medio, la arqueología, son como ese siglo, ese primer siglo de la egiptología, es el siglo que define estos pilares, ¿no? Define estos pilares como los pilares clásicos de la egiptología. Ahora, la egiptología, en realidad, ¿cómo andamos de tiempo? Bueno, un ratito ya voy cerrando, así doy paso a comentarios si los hay. La egiptología, como les decía, es una disciplina que ha tenido un inicio aquí, unos antecedentes aún más atrás, pero que se ha desplegado a lo largo de estos 200 años. Esto sería, en tres imágenes, hablar de los primeros 100 años de la egiptología, que son los años de las bases, ¿no? Yo diría que de los grandes, de los grandes incluso corpus literarios, del desciframiento de los grandes textos de la egiptología, de las grandes excavaciones. Podríamos agregar, bueno, en esos 100 años casi cae también Howard Carter y la tumba de Tutankamón, ¿no? O sea que es un poco ese momento, ¿no? El de veo cosas maravillosas, es un poco de alguna manera también un relanzamiento de la egiptología, y quizá el símbolo también de una época que va cerrándose, ¿no? En términos de hallazgos de cosas absolutamente extraordinarias, eso te diría el propio Howard Carter. No me estoy tirando contra el hecho de que no puedan aparecer cosas interesantísimas en el campo arqueológico en el presente, de la misma manera que las discusiones filológicas siempre traen algo de sí para poder amplificar este mundo, pero nada tan contrastante, ¿no? Nada tan impactante. Por supuesto, muchas novedades, pero ya más ligadas a contextos específicos, ¿no? Estas son como las grandes eh, em, bases de la egiptología que se forja en ese primer siglo. Lo que viene después, por supuesto, hay un reflujo ligado a, no tanto a la Primera Guerra Mundial, que se repone rápidamente después de términos de la actividad, y sobre todo por la creciente actividad de Estados Unidos en ese contexto de investigación, pero sí la crisis del 30, bueno, que es un masazo económico para ese mundo occidental, y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es un masazo mucho más fuerte en todos los sentidos de la palabra, sobre todo para el campo europeo, ¿no? Pero posterior a la Segunda Guerra Mundial hay como un relanzamiento de la egiptología que se hace, vamos a decir así, cada vez más científica, ¿no? Yo diría que es el momento en que la egiptología empieza a conocer esa multiplicación, no ya de estas tres grandes ramas, sino de las múltiples ramas que hoy la componen, ¿no? Las especialidades, tanto desde el punto de vista de las especialidades filológicas propiamente dichas, las distintas etapas de la lengua egipcia y de los sistemas de escritura, como particularmente, por ejemplo, a ver, para seguir en el campo filológico, la discusión acerca de si hay una literatura propiamente egipcia y qué significa esto, y cómo se construye un campo de lo literario en el Antiguo Egipto para ser pensado, las diversas especialidades que surgen del campo arqueológico en términos de especialidades del trabajo, ¿no? Vamos a decir así, desde los trabajos de especialistas en otras disciplinas que se incorporan a las excavaciones, estas en paleobotánica, en zoología, en paleozoología, en análisis cerámicos, etcétera, etcétera, o en el campo del arte también, las distintas facetas ligadas especialmente a la conservación de las obras, que tienen que ver básicamente con las especialidades que se construyen en el ámbito de los museos, ¿no? Como
ámbitos de preservación de este tipo de evidencias, ¿no? Pero, digamos, uno diría que hoy en día la egiptología en este sentido recurre a diálogos con una gran cantidad de otras disciplinas, ¿no? De donde surge, vamos a decir así, la referencia a, la historia, a la historia del Antiguo Egipto en una carrera como la historia, ¿no? El hecho de poder interpretar o leer en ese tipo de sociedades toda una serie de características que también se buscan para otro tipo de sociedades, ¿no? Por ejemplo, esto implica un diálogo que de alguna manera tira puentes hacia otros contextos más amplios, que es una de las cosas que hacen tal vez de ese campo de estudio sobre el Antiguo Egipto un campo abierto en ese sentido. Ahora, al mismo tiempo que digo que es un campo abierto, creo que me gustaría, para ir cerrando, considerar un par de cuestiones más y ya ir a un cierre, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos de este tipo de disciplina como la egiptología de hoy en día, ¿no? Hay cierta tendencia, a contrapelo de lo que estoy diciendo, lo que estaba diciendo respecto de la apertura de ciertas disciplinas, hacia la hiperespecialización. Esto es un fenómeno que por otra parte se da en las más diversas expresiones del discurso histórico, ¿no? Donde los investigadores conocen muchísimo de su terreno y muy poco de otros terrenos, ¿no? Esto va generando modos de aproximación que a mi modo de ver tienden a por otra parte, tradicional inercia de esta disciplina hacia ciertos herramientas sobre sí misma, ¿no? Y esto, a mi modo de ver, genera, pero subrayo mi modo de ver porque tiene que ver con mi percepción también sobre lo que a mí me parece importante del pasado, ese encapsulamiento, esa falta de diálogo con otras disciplinas, tiende a generar como una especie de disciplina muy, ¿cómo podría decir? Muy difícil de comunicar a otros, ¿no? Muy difícil de poder hacer de una disciplina que se cierra sobre sí misma y se da normas absolutamente puntuales, una disciplina activa, una disciplina que se pueda involucrar en otros debates, ¿no? Que pueda hablar desde el punto de vista del conocimiento de este tipo de sociedad, que pueda intervenir en debates mayores, ¿no? En campos más abiertos del pensamiento, ¿no? Ahora, hay otro riesgo que, que no tiene que ver con algo en particular de la disciplina, sino con una pregunta que viene de afuera siempre, la disciplina. Siempre viene de afuera a la disciplina que sea, ¿no? Y que tiene que ver con la pregunta por la utilidad, ¿no? La pregunta por la utilidad es una pregunta que siempre se hace con algún grado de capciosidad, digamos, ¿no? Cuando es la pregunta ¿para qué sirve? ¿Sí? ¿No? ¿Para qué sirve? ¿Para qué estudias esto? ¿No? Es una pregunta que se suele escuchar, ¿no? Se suele escuchar no solamente para esto en particular, ¿no? Simplemente aquellos que hemos hecho este tipo de carreras, historia, arqueología, daría lo mismo. ¿Para qué haces eso? ¿No? ¿Para qué sirve? ¿No? Lo que sucede con especialidades más específicas aún, como la egiptología, es que desde el propio campo de la historia hay gente que pregunta lo mismo, ¿no? ¿No? Así como desde afuera de la historia alguien puede preguntar ¿por qué estudias historia? Alguien que estudia historia te puede preguntar ¿por qué estudias historia del Antiguo Egipto? ¿No? Y efectivamente, en general la pregunta viene, a veces tendrá cierta curiosidad, así, vamos a decir así, genuina. En general viene implícita una respuesta, ¿no? Que no sirve para nada, ¿no? No sirve para nada y por lo tanto no debería ser estudiada. Efectivamente, esta es una mirada que uno puede escuchar aquí y allá, respecto de una expectativa que busque como una especie de resultado práctico, ¿no? A la manera de la carrera de medicina, evidentemente nunca va a encontrar ese tipo de efectos en una disciplina como la egiptología o mismo de la historia como disciplina. Pero en todo caso, a mí me parece que lo que resulta importante pensar cuando se plantean este tipo de preguntas, incluso, insisto, si se plantean sin mala fe, es algo que tiene que ver, y vuelvo ahora a esa cuestión de esos parámetros iniciales respecto de los cuales yo traté de orbitar la primera parte del argumento de este encuentro, ¿no? Que
que tienen que ver con esa cuestión de lo universal y la cuestión de lo exótico, que es en todo caso la cuestión de lo particular, ¿no? Lo universal y lo particular, ¿no? Esto es lo que quisiera ahora para cerrar, para terminar de documentar. Por una parte, efectivamente, aquellos que observan en el Antiguo Egipto una parte del pasado, ¿no? Con independencia de los criterios con que la observen, tienden a universalizar el argumento, ¿no? Es decir, bueno, Egipto es una sociedad que es interesante de pensar porque forma parte del pasado. Puede ser o no la cuna de la civilización, puede ser o no interesante por ser el origen, pero en todo caso está claro que el argumento que tiende a integrar a Egipto con el resto de la historia trata de pensar a los egipcios como parte de un universo pensable mayor, ¿no? Esto a mí me parece interesante de por sí. Es un poco, vamos a decirlo así, el argumento más académico sobre la egiptología de hoy en día. Y entonces, en ese punto yo creo que hay que cargar las tintas, ¿no? De hecho, de alguna manera, en este curso, y de alguna manera las expectativas que ustedes pueden tener respecto de este curso, porque vienen a tomar un curso a la universidad, eh, 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 va a subyacer todo el tiempo un eje más ligado a esta cuestión, ¿no? A la cuestión de que comprender el Antiguo Egipto implica comprender algo de la experiencia humana, ¿no? Comprender algo de la experiencia del pasado humano, pero algo que nos interpela y que de alguna manera nos permite pensarnos, ¿no? Uno diría, desde este punto de vista, desde el punto de vista universalizante, la pregunta por, vamos a decir así, las representaciones del mundo de los antiguos egipcios, es una pregunta también por nuestras representaciones del mundo. ¿Por qué? No porque pensemos igual que ellos, sino por el hecho de que las representaciones del mundo que nosotros tenemos nos interpelan y en la contraposición podemos ver otras formas de entender el mundo. De la misma manera podría decir el lazo político, las formas de organización de lo social, todo aquello que tiene que ver con las dinámicas propiamente históricas de esta sociedad, no en términos de pensar un modelo o pensar una, una etapa superada del pasado, sino en términos de que pensar eso nos permite pensarnos a nosotros. Pensar la sociedad implica ser capaces de pensar lo social. Pensar la política antigua implica que podemos tener herramientas para pensar la política contemporánea. Pensar las prácticas sociales, las prácticas culturales de la antigüedad implica tener herramientas para pensar las prácticas culturales del presente. No necesariamente porque ninguno de ustedes esté absolutamente comprometido con querer comprender algo del presente, sino por el hecho de que las preguntas que nos hacemos nos permiten entender, porque las preguntas están hechas desde el presente, ¿no? Las preguntas que nos hacemos hoy en día sobre el Antiguo Egipto son estas preguntas, son las preguntas que nos convocan a nosotros. Hablar del surgimiento del Estado, por ejemplo, como surgía más temprano, es un tipo de pregunta que no se haría hace 200 o 300 años atrás de la misma manera, ¿no? Cuando Champollion descifraba los textos probablemente no tenía una idea en esta dirección, porque efectivamente el campo de estudios del surgimiento del Estado no existía. Podría haber otras, algunas las podríamos jugar en términos de comparación, pero digo, esta pregunta, la pregunta por el surgimiento del Estado, es una pregunta moderna, es una pregunta, vamos a decir, que nos interpela en la contemporaneidad, que nos permite entender cosas, que nos permite entender procesos de cambio, que nos permite entender transformaciones en el campo social. Y esas son cosas que nos hacen habitar este mundo, ¿no? De alguna manera, el egiptólogo en un sentido específico, como el historiador en un sentido más amplio, es útil a la sociedad, para volver a esa pregunta por oportunidad, en el sentido que puede interpretar el lazo social, que puede interpretar aquello que sucede en los humanos cuando viven juntos, ¿eh? Esto a mí me parece que es fundamental, o sea, que necesita gente que piense este tipo de cosas para poder tener herramientas para pensar el presente y no asumir, vamos a decir así, un carácter como espontáneo de la experiencia, donde las cosas que se dan medianamente porque es lo normal que se, ¿no? Y de esa manera incluso generalicemos la experiencia contemporánea como única forma de la experiencia y leamos cualquier otra experiencia en los términos de nuestra propia experiencia, ¿no? Esto es pernicioso, no tanto por lo que fuerza al pasado, sino porque asume que el presente es siempre el mismo, ¿no?
y que por lo tanto tiende a, vamos a decir así, legitimar el estado de cosas que existe en el presente, ¿no? Yo creo que en este sentido la egiptología tiene su granito para contribuir, su granito de arena para contribuir a el pensamiento de lo social. Y esto me parece muy importante. Ahora, y digo algo más, lo universal no desplaza lo particular. ¿Dónde vería yo lo particular? En lo que ustedes han mencionado más temprano, cuando hablaban de que por ahí de chico, uno vio la página no sé, de un libro, o vio un documental en la tele, y encontró algo que lo interpeló, ¿no? Vamos a decir así, una imagen que le llamó la atención, que lo convocó, ¿no? Hay, uno diría, en esa dirección de lo particular, tantos Egiptos antiguos como personas hay en el mundo, ¿no? Y lo importante no es, digamos, desestimar esos Egiptos infinitos que cada uno tiene, es decir, sino tratar de ver cómo se conecta eso a un campo más amplio. Cómo uno encuentra en la curiosidad que ha tenido frente a algo que le llamó la atención porque seguramente es algo diferente a lo que conocía, ¿no? Y en este sentido, algo rosa esa idea del exotismo, ¿no? Una imagen, un símbolo, algo que, los jeroglíficos, ¿qué es esto, no? Una pregunta que de alguna manera conmueve, y una respuesta que no necesariamente tiene que orbitar en términos de afirmar ese exotismo, sino de dialogar con ese pasado, ¿no? En algún sentido, yo creo, tomé este fragmento del nombre de la rosa, que a mí me parece muy interesante. Es un momento en el que el abad Abone, el abad del monasterio, no sé si han leído la novela o por lo menos han visto la película, el abad del monasterio al que va el hermano Guillermo, tiene un diálogo donde habla del lenguaje de las gemas, ¿no? Las gemas que engarzan un bastón que tiene el abad, porque básicamente refiere a la reflexión que han hecho los padres de la iglesia, distintos autores tempranos, sobre qué significan las distintas gemas, qué significan las piedras preciosas, con qué se asocian, ¿no? Dentro del campo de las representaciones religiosas del cristianismo, ¿no? Pero en un momento dice esto, dice: el lenguaje de las gemas es multiforme. Cada una expresa varias verdades según el tipo de lectura que se escoja, según el contexto en que aparezcan, ¿no? Y la pregunta, que no me importa tanto su respuesta, es: ¿y quién decide cuál es el nivel de interpretación y cuál es el contexto correcto, ¿no? Porque él tiene una respuesta, obviamente. La corté deliberadamente porque no me importa seguir el argumento. Es la autoridad, porque lo que quiere fortalecer es que la posición de enunciación de la Iglesia determina la verdad de las cosas y fin de la discusión. Pero la pregunta dejada abierta es un poquito también una pregunta que juega, a mi modo de ver, con este antiguo Egipto que, más allá de ser un momento de la historia, un largo momento si se quiere, pero un momento al fin de la historia, es también multiforme, es también una imagen en cada uno de nosotros, ¿no? O en muchos de nosotros. Habrá quien no tiene ninguna imagen del antiguo Egipto, lo dudo, pero supongamos que sí, que hay gente que no tiene ninguna idea, ¿no? Y no sabe absolutamente nada sobre esto. Yo creo que hay muchísima gente que tiene algún vínculo con el antiguo Egipto, y que, aunque no se manifieste de una manera sistemática, eh, encuentra así un símbolo de algo, un símbolo de lo que sea. No importa si son los extraterrestres, no me importa nada. No me importa si es la energía de la forma de la pirámide. Algo encuentran, algo los interpela, y está bien. Es parte de la cultura poder pensar, ¿no? Poder vincularse a otras cosas y a otros en términos de una reflexión, ¿no? Por supuesto, nosotros trabajamos desde el ámbito académico, tenemos convicciones, tenemos principios, y no entra dentro de nuestro universo discursivo la idea de que marcianos hayan estado en el Antiguo Egipto. Entre otras cosas porque no son necesarios, porque hay otras formas mucho más humanas de explicar al Antiguo Egipto. Pero aún en esos casos, aún en los casos que más nos irritan, a los que pensamos en un antiguo Egipto pensado desde lo académico y pensado a partir de estos criterios que universalizan la experiencia del antiguo Egipto más que la exotizan, no está mal
que la gente tenga símbolos en la vida, que se relacione con el mundo de una manera culturalmente determinada, y que encuentre, tal vez, en ámbitos como este, la posibilidad de encontrar la voz de aquellos que están investigando, ¿no? Que de alguna manera, en esas tres patas clásicas de la egiptología, que de todas maneras siguen siendo los grandes proveedores de los insumos de los egiptólogos, ¿no? La filología, la arqueología, la historia del arte, que ustedes van a ver en los próximos encuentros, tengan la posibilidad ustedes de encontrar no respuestas, sino vínculos con las cosas, ¿no? Vínculos con este tipo de disciplinas que sean, de actividades que han generado una disciplina, que tiene sus razones, como venimos de charlar, en términos de cuándo, cómo y por qué, pero que siempre está abierta a algo más, ¿no? Que siempre permite la posibilidad de dejar en el plano de la reflexión una serie de elementos, una serie de elementos que permiten ser combinados de distintas maneras, ¿no? Yo en esto soy menos crítico después de la reflexión respecto del modo en que cualquiera se aproxime a estas cosas. Está muy bien los que desde chiquitos lo vieron, está muy bien los que no lo vieron chiquitos. Yo estoy entre los segundos, como uno de los compañeros. A mí el chico no me convocaba particularmente el Antiguo Egipto. Sin embargo, me convocó un problema que es el problema que a mí se me abrió en el comienzo de una carrera universitaria, que es el hecho de advertir la enorme diferencia social que se producía en unas sociedades, vamos a decir así, en un tiempo relativamente vertiginoso, que permitía que sociedades, en principio, mucho más igualitarias, tuvieran el tipo de transformaciones que tenían y que generaban los efectos que generaron, ¿no? Me convocó una pregunta académica, pero me llevó a este lado y me abrió este tipo de puertas, ¿no? Me abrió la puerta de la filología, la puerta de la arqueología, las puertas de la historia del arte, en donde se me fue armando un Antiguo Egipto, que también es el mío, ¿no? No es, mi Antiguo Egipto seguramente es un Antiguo Egipto mucho más comunicable en términos de la experiencia académica con otros académicos, y por las razones que estoy argumentando ahora, quizá comunicable a gente que no lo piensa del todo así, pero que tiene alguna disponibilidad para poder escuchar. Pero quizá mi Antiguo Egipto no es el mismo Antiguo Egipto de Belén, o de Sebastián, o de Diego, ni el Antiguo Egipto de Belén es el de Sebastián, ni el de Sebastián es el de Diego, ni el de cada uno de ustedes. Sin embargo, esos antiguos Egiptos que están en nuestras cabezas, nos permiten este campo de encuentro, ¿no? Y el encuentro nos permite, vamos a decir así, el movimiento en términos de la cultura. A mí me parece que, a mí me encanta que este curso tenga lugar, porque me parece que es la posibilidad que tenemos de hacer que este tipo de disciplinas, que de otra manera quedan sospechadas por su inutilidad, podamos demostrar lo que tienen para aportar, ¿no? Lo que tienen para aportar, no en términos, obviamente, de una utilidad práctica, sino en términos de una usina para el pensamiento, ¿no? O de herramientas para el trabajo del pensar, ¿no? Y esto es lo que quería contarles un poquito. Bueno, por mi parte, acá estamos. Si quieren, queda un ratito, quedan unos minutos, un cuartito de hora. Si quieren, charlamos un poco más, si alguien quiere ahora tomar la palabra. Bueno, quisiera ahora salir dejar de compartir, ¿no? Ahí está. Soy todo oídos, así como Sesostris en sus estatuas. Profe, una consulta. Vamos. ¿Van a haber parciales o algo de eso? La parte técnica, ahora en los últimos minutos, creo que no, pero para tranquilizar porque ahora corrió un momento de frío en las espaldas de los, no sé cuánta gente acá siguiendo el encuentro este. Pero sobre la cuestión técnica... Sí, ahora cuando finalizamos, Marcelo, este bloque, hacemos 5 minutitos más para hablar de estas cuestiones, pero quede tranquilo, Matías, que no va a haber parciales. Sí, así aclaramos. Bueno, ahora, las cuestiones técnicas del curso en unos minutos. Digo, si alguien tiene alguna cosa para reflexionar acerca de lo que estuvimos charlando hasta ahora, cerramos la parte así más de este encuentro introductorio,
y después las cuestiones más técnicas del resto del curso. Anímense, miren que así como la primera pregunta era hiper básica, no hace falta reflexionar en términos de decir nada que demuestre ninguna verdad oculta. Eh, si tienen ganas, están cansados, estos formatos son un poquito agotadores también, ¿no? Digo, el mirar la pantalla todo el tiempo sin parar. Pero bueno. Yo puedo decir un pequeño comentario nomás. Dale, Victoria. ¿Qué tal? Yo había empezado a estudiar historia hace como 10 años y me encantaba, la verdad. Y después, nada, dejé, hice otras carreras, pero siempre por ahí con este tipo de cursos o cosas así, tengo alguna como aproximación. Y ahora cuando mencionabas este tema de la utilidad, como que digo, bueno, ya está, me meto de nuevo, como hago la carrera de nuevo, ¿viste? Como Bien, esas muy bien, cosas que buenísimo. siempre te las meten de afuera, ¿no? Básicamente, como Pero decías. claro, por supuesto. Y esto abarca toda la carrera de historia en general, ¿no? U otras que piensan el pasado, ¿no? Claro, no voy a decir el pasado, ¿para qué estudiar el pasado, no? La pregunta así brutal, ¿no? Es, ya está, ya pasó, ¿no? Esas miradas así como esas miradas así como neoliberales. Sí, claro que en realidad el tema es no va a ser productivo. O sea, ¿qué Claro, vas a claro. producir con eso, digamos? Claro, justamente, pero porque hay digamos, lo envenenado de ese tipo de preguntas es que vienen con una asunción acerca de qué es lo productivo, ¿no? ¿Qué es lo productivo? Sí, Claro, lo que deja ganancia sería, exacto. bueno, estamos hablando de un tipo de dinámica propia de un tipo de universo socioeconómico muy específico, ¿no? Yo creo que hay otras definiciones de la utilidad o de lo productivo, ¿no? Que tiene que ver con producción de pensamiento, por ejemplo, y eso también es producción, pero es Por otro supuesto. tipo de producción. Lo que pasa es que no cotiza en la bolsa. Así es. Bueno, ¿alguien quiere decir alguna cosa más? ¿Alguna cosa que tenga ganas? ¿Me puede decir? Igualmente, como son este tipo de cursos, bueno, yo no trabajé en el diseño específico del curso, pero claramente en general por el espíritu, digamos, por de alguna manera llamarlo así, seguramente siempre hay tiempo de retomar lo que se diga en un encuentro, en el siguiente, y así a lo largo de todos los encuentros que va a haber, que son unos cuantos. Acá Belén Míguez dice algo. Ay, se me fue. Belén, ¿vos tenés la posibilidad de leerme la... Sí, Belén dice, que disculpen, bueno, que no tiene micrófono, dice, en mi opinión, con respecto a la utilidad, la respuesta sería que es necesario buscar al semejante. Bueno, claro, sí, al semejante y al otro, ¿no? Al semejante en general, ¿no? Al semejante en el sentido vamos a decir así, de que somos con los otros, ¿no? Y que nadie es enajenación, ¿no? El semejante genérico, ¿no? El semejante que es idéntico a uno, sino el semejante respecto de, vamos a decir así, la condición humana. ¿Eh? Este tipo de disciplinas, que no es la única la historia, y la egiptología es una provincia en ese sentido, piensa eso, ¿no? Piensa eso, esta dialéctica, ¿no? Por eso yo no los quiero plantear como cosas absolutamente divorciadas, ¿no? Entre lo universal y lo particular, entre lo que es general y lo que es, vamos a decir así, em, a- entre la mismidad y la alteridad, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Entre lo que somos como un somos que nos puede articularnos a nosotros y una alteridad mayor de la que también campo del que también formamos parte, más allá de que nos veamos en variantes, ¿no? Y creo que ahí es el juego interesante del pensar, ¿no? De la dimensión, de la experiencia del pasado que el discurso histórico implica, ¿no? No, digamos, uno diría, no, seguramente no hay posibilidades de imaginar siquiera un ser humano que no tenga alguna percepción de algo a lo que llama pasado, ¿no?
o sea, alguien así con amnesia absoluta, no sé. Pero en términos sociales es muy difícil de imaginarse una sociedad que no reflexiona de alguna manera sobre su pasado, no necesariamente de esta manera. O sea, todas las sociedades han encontrado en el pasado un campo de reflexión. Son todas las sociedades, todas, sea que piensen que toda la verdad de ese pasado está en el Corán, o en un relato que cuenta el anciano a la noche en el fogón de la aldea. Todas las sociedades tienen un grado de reflexión sobre el pasado. Hay algo de lo humano que se estructura en términos de relación con el pasado, ¿no? Hay algo de lo humano, de la experiencia individual, ¿no? Vamos a decir, la historia personal, y de la historia social, ¿no? De la historia social en el sentido de la historia de las sociedades, ¿no? Del existir en conjuntos mayores que de la propia experiencia personal. Pero tanto en uno como en otro, la historia personal como la historia social, hay algo que hace significativo el mundo en función de una relación con el pasado, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Que el mundo mismo se significa en relación con lo que uno recibe del mundo y que ha transcurrido antes de uno. Por lo tanto, ¿cómo no considerar que es útil a la experiencia, útil a la vida, la reflexión sobre el pasado? No sé si los compas del curso tienen algo para decir también, o si quieren agregar algo, los dictantes del resto del curso, o si alguien más quiere agregar algo. Si no, por mi parte, Bueno, muchas de las cosas que hoy mencionó Marcelo, a quienes le agradecemos muchísimo por estar presente y por inaugurar que es nuestro primer curso, vamos a retomarlas en las clases siguientes, ¿no? Cuando veamos lo que tenga que ver con qué es la arqueología y los diferentes paradigmas, esas diferentes formas, ¿no es cierto?, de percibir el pasado, en diferentes claves, ¿no? Y más que nada en clave científica, y vamos a ir analizando justamente todas estas diferentes percepciones y cómo se ha construido justamente este pasado de la arqueología, digamos, más profundamente, justamente con esta introducción que hizo Marcelo, cual nos ha allanado muchísimo el camino, así que muchísimas gracias al respecto. Bueno, eso era solo lo que quería comentar porque ya hablaremos bastante sobre este tema, así que bueno, ahora si alguien quiere comentar algo más, si no pasamos al bloque técnico de información. claro. Muy bien. Bueno, si querés, vamos viendo las cuestiones técnicas. Sí, ya. Bueno, vamos a hacerlo breve para ir cerrando el primer encuentro. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos y todas por la presencia aquí en este encuentro. Bueno, comentarles que nos encontramos las próximas semanas, son 14 encuentros a las 6 de la tarde de Argentina, de Buenos Aires. Vamos a crear un grupo de Facebook que les voy a pasar en el chat, les voy a pasar el link. ¿Sí? Es un grupo, ahí lo tienen, es un grupo de Facebook que es exclusivo para los alumnos y alumnas de este curso. La idea es compartir más que nada si alguien tiene alguna pregunta, que se pueda compartir entre compañeros y con los docentes también, o algún material que necesiten en particular y demás que se pueda, digamos, socializar en cuanto a que sea una cuestión para compartir entre todos. Sería bárbaro más que nada para mantenernos en contacto, digamos que sería el uso exclusivo solamente para eso. Si después ustedes quieren ponerse en contacto para compartir experiencias y demás, también lo pueden hacer, quizás pueden hacer un grupo también paralelo que también sería muy, muy interesante. ¿Sí? Así que vamos a estar pendientes acá de cualquier consulta y de cualquier cuestión operativa que sea necesaria para poder manejar este curso. ¿Sí? Por otro lado, también les vamos a mandar un mail, lo vamos a subir también al grupo de Facebook, un link para una carpeta de Drive, ¿sí? De Google Drive, para ir colocando allí algunos de los materiales que les vamos a recomendar, si ustedes que nos vayan pidiendo o que también quieran para ampliar los temas que vamos a estar trabajando en clase. Por supuesto que no es obligatorio que ya tengan esos materiales leídos, simplemente es para ampliar algunos de estos conocimientos, ¿sí? Eso lo vamos a ir subiendo a medida que el curso se va a ir transcurriendo y luego se lo pasamos por el grupo de Facebook, ¿sí? Por otro lado, algo muy importante, quienes no sepan nos preguntan o nos aclaran, que ustedes se puedan renombrar. Muchos lo han hecho, ¿no? De poner su nombre y apellido. Me quedaron algunas personas
pendientes que luego después les voy a preguntar, bueno, para saber exactamente quiénes son ustedes, para poder dirigirnos también, ¿no es cierto?, cuando hacen alguna pregunta, y también para, digamos, atender a esta cuestión de la asistencia, ¿no? Ustedes saben que tenemos que respetar un 80% de la asistencia para poder emitir luego, posterior al curso, el certificado, ¿sí? Que les vamos a enviar a todos por mail. Así que luego cualquier cosa después les pregunto en la próxima clase, con quienes no he podido identificar quiénes son, bueno, para que me digan su nombre y apellido, y aunque no se renombren, ya los tenemos identificados, no hay problema. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Y también en cada clase vamos a tener media hora, ¿sí? Aproximadamente, a veces un poco más, un poco menos, dependiendo de cómo venga el transcurso de la clase, para poder justamente hacer esto, ¿no? Un ida y vuelta, un intercambio, retomar cuestiones de las clases anteriores, y también seguramente van a estar presentes el resto de los compañeros que vamos a estar también en este curso, ¿sí? Así que vamos a poder aportar y poder, bueno, también tomar sus contribuciones y socializar diferentes cuestiones. Así que eso sería todo por hoy. Queden tranquilos que vamos a mandarles un mail entre hoy y mañana, con estos datos, con los datos del Facebook, con los datos del Drive, para que no se les pierda absolutamente nada, más que nada estas cuestiones operativas, ¿sí? Y nos veríamos la semana que viene a las 6 de la tarde, horario de Argentina, ¿sí? Así que muchísimas gracias por su presencia, muchas gracias Marcelo, Sebastián, Diego, y comenzamos con el primer bloque de arqueología la próxima semana. Gracias. Bueno. Saludos y gracias, que tengan un hermoso curso, seguramente la van a pasar bien. Chao, gracias. Chao, gracias a ustedes. Chao, saludos a todas y todos. Chao, saludos. Chao. Cuídense, cuídense, cuídense. Gracias a todos. Cuídense. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.